Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Bueno, contando con la presencia del evangelista Germandiel Mogollón y su segmento Dios de lo imposible, le damos la bienvenida. ¿Cómo está Germandiel? Bien, gracias. Muy bien, Jorge, gracias. ¿Tú cómo estás en este día? Todo muy bien, gracias al Padre. Yo creo que ya somos milagros de vida con el hecho de estar hoy, haber despertado, poder disfrutar lo que tenemos a nuestro alrededor, poder sentir quiénes somos y de quién dependemos. Yo creo que eso es el milagro más grande que podemos tener. Amén, amén. Así es, esa es la razón, una de las razones suficientes y primordiales y más importantes, yo considero, pues para seguir adelante, para agradecer al Padre Celestial. Y bueno, agradecido con el Padre Celestial en este día, pues que hoy nos regala un día más para pues respirar, para hablar su palabra, para hacer su voluntad, para hacer lo que Él nos ha encomendado en este día tan especial. Así que pues bendigo a todo aquel pues que nos escucha, que nos sintoniza. Les envío un fuerte abrazo, les envío muchas bendiciones. Hoy pues que quien nos escucha en nuestra emisora Busco en ti, donde estás no es el final, y es que pues donde estamos no es el final, estamos hoy en este mes, hoy en estos tiempos, en el mes de noviembre, un mes muy importante, muy trascendental e importante en lo que tiene que ver con el calendario de Dios, el calendario hebreo, sí, el calendario de Dios, sí. Y como decíamos, el hombre tiene sus caminos, y el hombre tiene sus caminos, pero nosotros dependemos totalmente de los caminos de Dios, ¿sí? Dependemos totalmente de los caminos de Dios. ¿Y por qué hablo esto? Porque dice la palabra de Dios que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Es decir, nosotros podemos planificar un día, tenemos una agenda para un día, tenemos quizás nuestra propia voluntad, ¿sí? Pero el Padre Celestial es el que tiene nuestra agenda, nuestro diseño, nuestro propósito. Y Él es el que gobierna nuestros pensamientos. Así que pues hoy he titulado el tema, sí, Caminando en el Espíritu. Sí, vuelvo a repetir el tema de hoy, que hoy trataremos y abordaremos por parte del Padre Celestial. Lo he titulado Caminando en el Espíritu. Y es que pues es muy importante, sí, siempre examinarnos, siempre vernos, siempre evaluarnos, ¿sí? En el espíritu, vernos nosotros en el espíritu, cómo estamos caminando, cómo estamos transitando, en nuestro diario vivir, en lo que el Padre ha trazado para con nosotros, en nuestro destino. Porque déjame decirte, mi amado hermano, que a Dios, desde que nos creó, nos diseñó, como le dijo Jeremías allí, desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocía, ¿sí? Desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ¿sí? Dios ya nos conocía, conocía nuestro diseño, conocía nuestro propósito, conocía cuál iba a ser nuestro caminar, ¿sí? Y por eso cuán importante es saber nosotros si estamos caminando en el perfecto tiempo de Dios, en la perfecta voluntad. Dice su palabra que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿sí? Entonces, si la voluntad de Dios es agradable y perfecta, quiere decir que nosotros debemos estar en gozo, en paz, en tranquilidad, ¿sí? Y sentirnos a pleno, ¿sí? En plenitud, con agradecimiento, con el Padre Celestial, contentos, gozosos con lo que estamos haciendo, con lo que somos, con lo que hacemos día a día, ¿sí? En eso consiste la voluntad del Padre Celestial. Por eso Él le dijo a Jeremías, desde antes que estuviera en el vientre de tu madre, Él ya sabía lo que iba a hacer Jeremías. Jeremías quizás no sabía que iba a ser un profeta, pero Dios sí sabía que Él ya iba a ser un profeta. Y así pasa con nosotros. Yo no sé cuál será tu diseño, mi amado hermano, tú que hoy me escuchas, me sintoniza y que me escucharás y me verás a través de las diferentes redes posteriormente, ¿sí? Yo no sé cuál es el diseño que el Padre ha diseñado, el propósito el cual el Padre tiene para contigo, ¿sí? Pero sí estoy seguro que desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, el Padre ya sabía lo que tú eras, ya Él sabía qué ibas a hacer, qué ibas a hacer en Dios, qué ibas a hacer secularmente, cuáles eran tus dones, cuáles eran tus talentos, cuál era tu propósito aquí en la tierra. Y mira cuán hermoso y cuán maravilloso es conocer, saber si estamos caminando en el espíritu. ¿Por qué? Porque como te decía, Dios nos creó
con un plan. ¿Sí? Dios, por ejemplo, sabía, bueno, mi amado hermano, tú quizás dirás, bueno, Dios, por ejemplo, para una persona diseñó que fuera, no sé, un pastor, un evangelista, un maestro, en las cosas de Dios, en lo que tiene que ver ministerialmente. Y secularmente, quizás Dios te llamó a ser un médico, quizás Dios te llamó a ser un ingeniero, a un arquitecto, no sé, un abogado. Entonces, la pregunta que Dios hoy nos hace y que hoy nos confronta y nos dice, estamos caminando en el Espíritu, estamos caminando caminar en el Espíritu también significa estar caminando en el diseño, en el propósito que Él tiene para con nosotros, que es muy importante. Mira, cuando nosotros no estamos caminando en el Espíritu, en el propósito, entonces allí donde no hay gozo, no hay paz, no nos sentimos a gusto con lo que hacemos, con lo que en nuestro diario vivir. Por eso ves personas que sí tienen una necesidad y van a algún trabajo secular y piensan que tienen que ir a algún trabajo secular para obtener algún dinero, sí, para sustentar su familia. Y eso está bien, es necesario proveer, somos sacerdotes, es necesario, pero estamos haciendo lo que el Padre quiere que hagamos. No debemos buscar alguna labor por alguna necesidad, ¿sí? El Padre tiene un diseño para contigo. El Padre quiere que caminemos en el diseño perfecto, en el tiempo perfecto, ¿sí? En el trazo perfecto de Él. Es como que tú pongas a alguien, por ejemplo, una persona que es beisbolista, que practica el béisbol, ¿sí? Y que se ha entrenado para practicar cuanto a su posición, ser, por ejemplo, un pitcher, ¿sí? Ser un pitcher. Entonces viene el próximo inning y tú colocas a ese pitcher, que es por naturaleza pitcher, lo colocas como a que suplante, a que sustituya por ejemplo, el cuarto bate de la alineación. No te va a responder como debe responder un cuarto bate. No va a ser quizás el swing que tiene que hacer, no va a batear, quizás como la terminología del béisbol, hasta se ponche, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está acostumbrado, no fue entrenado, ¿sí? Quizás puede hacer algo con el bate, golpee la pelota, pero no va a tener la efectividad. Que que debe tener o que debió haber tenido si se hubiese entrenado en eso que él quería, en esa posición, porque nos entrenamos en lo que el Padre quiere que nos entrenemos, ¿sí? No podemos tomar una posición que no nos pertenece, ¿sí? Quizás podemos ejercerla, ¿sí? Pero no lo vamos a hacer eficazmente, no lo vamos a hacer, ¿no? Y de hecho no vamos a tener resultados. Puede que lo hagamos por cierto tiempo, pero no lo vamos a hacer de la manera en que el Padre quiere que lo hagamos. Sí, por eso te decía, quizás tú eres un pelotero, Dios te llamó al deporte, sí, está bien, pero si no te llamó a eso, como cité el ejemplo, entonces salte de allí, camina en el diseño perfecto, camina en el propósito, camina en el trazo de Dios, camina en el espíritu, sí, eso es lo que el Padre hoy nos quiere hablar, nos quiere decir, nos quiere profundizar, sí, es muy importante caminar en el espíritu, porque, mi amado hermano, por ejemplo, se aproximan tiempo, estamos en el mes de noviembre, se aproxima el mes de diciembre, ¿sí? Cuán importante es tener el temor de Dios en este mes de diciembre, que se aproximan ciertas fiestas paganas, ¿sí? En donde muchas personas celebran, pero no saben ni siquiera por qué están celebrando, cuál es el motivo de la celebración. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios redimidos, tenemos un propósito y un diseño, es importante siempre estar caminando en el espíritu, ¿sí? Y que no nos desviemos un poco a la derecha o a la izquierda, ¿sí? En este tiempo, en este mes que viene. Sí, porque no nos podemos arrastrar por lo que el mundo nos quiere arrastrar. Como te decía, es un mes que debemos ser muy cautelosos como hijos de Dios. Sí, es un mes que tenemos que caminar siempre en el Espíritu. Si estamos caminando en el Espíritu, no nos dejamos arrastrar por las cosas del mundo. Sí, entonces, muy importante eso. Sí, el Padre me hacía mención de eso, de que nos mantengamos enfocados, de que nos mantengamos, de que aún cuando no recibamos las cosas que anhelamos, ¿sí? No quiere decir que no las vamos a recibir, ¿sí? Porque muchas personas se comienzan a desalinear del camino, ¿sí?
comienzan a salirse y desisten eso, de caminar en el Espíritu porque no han recibido lo que anhelan y lo que esperan, ¿sí? Entonces dicen, no, mejor me voy por acá porque por acá yo puedo obtener lo que quiero, ¿sí? Pero no, eso no te va a servir de nada, quizás te sirva provisionalmente por un tiempo, pero como dice la palabra, la bendición de Dios es la que añade gozo, alegría, ¿sí? Quizás tú estás buscando una bendición y piensa que al salirte el caminar en el Espíritu la obtiene y quizás obtiene lo que anhela y lo que desea, pero eso no te va a producir el gozo que te va a producir la bendición de Dios, la bendición que es producto de caminar en el Espíritu, ¿sí? Mi amado hermano, te bendigo. Así que mira lo que dice eso, la palabra, lo que tiene que ver, que cómo podemos definir lo que es el espíritu, ¿sí? Lo que es el espíritu. Y es que cuando hablamos del espíritu, en el hebreo se conoce eso como el roja, ¿sí? Es el roja. Por eso escuchamos mucha terminología acerca de lo que es el roja kodesh, ¿sí? El roja kodesh es lo mismo que el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y es que es una palabra hebrea que significa roja, significa espíritu, ¿sí? Y en griego significa neuma, ¿sí? Roja se puede traducir como viento, ¿sí? Espíritu, y se encuentra muy cerca del neuma, ¿sí? Del neuma griego, ¿sí? Es el viento original, ¿sí? El roja. Y misterioso, es imprevisible el roja codés, es omnipresente, ¿sí? Es el aire, ¿sí? Es la realidad fundante, ¿sí? Divina y luminosa, ¿sí? En la que se asienta todo lo que existe, ¿sí? Entonces, el Roja Codés, mi amado hermano, el Espíritu Santo, es misterioso. ¿Por qué es misterioso? Porque, bueno, Él te va a enseñar cosas que nosotros no entendemos, que no sabemos, ¿sí? Por eso dice, mira, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿sí? ¿A qué se refiere eso? Cuando nosotros clamamos, el Padre, el Espíritu Santo nos enseña cosas que nosotros no sabemos, no conocemos misterios, son bendiciones que no sabemos que están allí ocultas. Entonces Él nos las muestra, ¿sí? Entonces el Roja Codés, el Espíritu Santo, recordemos, mi amado hermano, que Dios es un espíritu y nosotros, si le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, somos un espíritu con Él y por eso nosotros clamamos Abba Padre, ¿sí? Por eso la palabra dice que Él nos ha dado espíritu de adopción, por el cual nosotros clamamos Abba Padre. Entonces, una vez que somos uno con el Padre, somos un espíritu para con Él, entonces Él nos revela los misterios, ¿sí? Él nos revela misterios, cosas las cuales no entendemos, ¿sí? Es imprevisible. Muchas veces no entendemos la encomienda, las cosas que Él nos va a mandar a hacer. Puede que estemos aquí escuchando este mensaje y de repente el Espíritu Santo nos dice, ve a aquel lugar, ayuda a aquella persona, bendice a aquella persona, haz algo, mira, te muestro esta bendición, actúa en esto. Es imprevisible. Él de repente actúa, ¿sí? Y te hace saltar a ti para que actúes también. De repente te da una instrucción y te dice, ve a aquel lugar y tú tienes que ir sin razonarlo, porque el Roja Codes es así, o sea, las cosas de Dios no se razonan, sino que se obedecen, ¿sí? En el nombre de Yeshua, es omnipresente. Recordemos que Dios es un ser tripartito, recordemos que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿sí? En eso consiste la Trinidad, ¿sí? La Trinidad. Él es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Entonces, si Dios es omnipresente, bueno, el Espíritu Santo también es omnipresente, mi amado hermano. ¿Qué quiere decir? Que Él está en todo lugar, en todo tiempo. También es omnisciente, Él está viendo. El Espíritu Santo está en todo lugar. Sí, puede estar acá, puede estar en tu casa, está donde tú laboras, donde tú me estás escuchando. El Espíritu Santo es omnipresente, ¿sí? Eh, y confiar, creer eso, o sea, para nosotros poder recibir las bendiciones de Dios, para nosotros caminar en el Espíritu, hay que creer esto, mi amado hermano, que Él es omnipresente. ¿Por qué es necesario creer? Porque como te decía, Él está en todo lugar, ¿sí? Y nos va a dar instrucciones, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros pensamos, muchas veces pensamos, es que Dios me habla solamente cuando estoy en la casa, cuando yo estoy orando,
sí, en aquel lugar, en el lugar secreto. No, el Espíritu Santo va contigo a todo lugar, sí, y Él te puede hablar en cualquier momento, sí. Entonces es necesario creer que el Espíritu Santo es real, sí, es una persona, así como nosotros creemos que nosotros respiramos todos los días, pero que no vemos el aire, no lo vemos, pero creemos que estamos respirando ese aire, ¿sí? Así nosotros debemos creer, ¿sí? Que el Espíritu Santo es real, ¿sí? El Ruach HaKodesh es real, mi amado hermano, ¿sí? Así que mira lo que dice el Salmo 73, 24, Salmo 73, 24, ¿sí? Dice, mas me has guiado según tu consejo, ¿sí? Y después me recibirás en gloria. Vuelvo a repetir, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Por qué dice que me has guiado según tu consejo? Porque como te decía, el Espíritu Santo es imprevisible. Él de repente te da una instrucción, de repente te dice, ve a algún lugar y te da un objetivo, te da una encomienda, te da una misión. Sí, por eso dice, me has guiado según tu consejo. Sí, te direcciona y después me recibirás en gloria. ¿Por qué dice que después me recibirás en gloria, mi amado hermano? Porque una vez que cumplimos con la encomienda, con lo que Él nos ha dado, con lo que Él nos ha dicho, con el Ruach HaKodesh nos puede decir, ve a algún lugar y te da una misión. Una vez que cumples esa misión, entonces eh, Dios, el Espíritu Santo, el Padre, te recibe en gloria porque cumpliste, porque fuiste obediente a eso y actuaste a eso, mi amado hermano. Fíjate el caso de Moisés, de Abraham, perdón, cuando el padre le dice, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te he mandado, ¿sí? Abraham obedeció, fue algo imprevisible, algo que él no esperaba, ¿sí? Pero él obedeció, Dios le dio o una encomienda, Dios le dijo, sal, deja a tus padres y ve a donde yo te digo. Y después se cumple lo que dice allí el versículo, y después me recibirás en gloria. ¿Por qué? Porque él fue allá a aquella tierra que Dios le había prometido, ¿sí? Una tierra de bendición, tierra donde fluía leche y miel, ¿sí? Entonces vemos que se cumple lo que dice la palabra, ¿sí? Él te da la instrucción y después te recibe en gloria, mi amado hermano. Sí, dice Isaías 58:11, dice, Jehová te pastoreará siempre, ¿sí? Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan, mi amado hermano. Wow, esto está tremendo, esto está poderoso. Te pregunto, ¿qué hace un pastor? Aquí dice, Jehová te pastoreará siempre. ¿Qué hace un pastor con sus ovejas? Las guía, las protege, les da alimento, las protege, les da dirección. So, si alguna oveja se sale, él la busca, la pastorea, le dice, tienes que caminar por acá, este es el camino, esto es lo que tienes que hacer. Si se sale de aquel lugar donde debe permanecer la oveja, él la busca, como hizo Jesús. Él buscó, dejó esa 99 y fue en busca de la que se había ido. ¿Sí? Eso es lo que hace un pastor. Aquí dice, Jehová te pastoreará siempre y saciará tu alma, ¿sí? Quizás tú estás anhelando a tienes alguna necesidad, anhelas algo, pero tranquilo, Dios va a saciarte, Dios va a saciar tu necesidad. Jehová te pastoreará siempre. Él tiene conocimiento de lo que te hace falta, de lo que necesitas, de lo que anhelas. Confía en Él, sí. Él es tu pastor, nada te faltará, sí, nada te faltará, sí. Y como dice también, y serás como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Wow, esto es tremendo, mi amado hermano. Serás como manantial de agua, así. Lo que el Ruach HaKodesh te está diciendo, lo que el Espíritu Santo, lo que el Padre hoy nos dice es que seremos como manantial de agua, ¿sí? Mira, el Padre dice que nos inundará, ¿sí? Imagínate tú que estás inmerso en un río, en el río del Espíritu, y serás como manantial, o sea, vas a ser inundado del Espíritu, vas a ser lleno, ¿sí? De Él vas a recibir bendiciones las cuales no esperaba por causa de caminar en el Espíritu, por causa de tener la fe que Dios ha querido que tú tengas, de ser obediente, así como Abraham fue obediente cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Dios te dice eso, tú has sido obediente y por tanto recibirás
mi bendición, me verás en gloria, verás mi gloria tangible sobre tu vida, mi amado hermano. Sí, amén y amén. Serás como manantial de aguas, te dice el Padre. El Padre va a inundarte con sus aguas, con sus bendiciones. Va a comenzar a llenar tu espíritu como nunca antes. Va a comenzar a subir esas aguas. Es decir, te va a llevar nuevas dimensiones de fe, de gloria. Sí, eso es lo que el Padre hará. Sí, eso es lo que el Padre hará en tu vida. Mira, dice Proverbios. Proverbios 3 del 5 al 6, mi amado hermano. Proverbios 3 del 5 al 6 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿sí? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿sí? Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas, ¿sí? Como te decía, quizás muchas veces nos desviamos a la izquierda o a la derecha, pero el Padre Celestial endereza nuestra vereda, ¿sí? El Padre Celestial endereza nuestra vereda, ¿sí? No seas prudente en tus propios caminos. ¿A qué se refiere eso? A sabiduría. Quizás tú estás anhelando sabiduría, ¿sí? Pero entonces si anhelas sabiduría, yo te voy a dar la clave. Bueno, el Padre es el que te da la clave. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Lo dice el Padre en su palabra, es el temor de Dios. Si anhelas sabiduría, si quieres ser prudente, bueno, entonces ora al Padre Celestial y ese es el principio de la sabiduría. Quizás tú anhelas sabiduría para resolver algo, para actuar en algo, para saber si debes iniciar algo, si debes llamar a alguien, o si tienes que tomar una decisión, ¿sí? Entonces, fíjate de él, ¿sí? Toma la mayor sabiduría. ¿Cuál es la mayor sabiduría? El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Si tienes falta de sabiduría, pídela a él, ora a él, dile, Padre, me hace falta sabiduría. En este sentido, fíjate de Jehová, sé prudente en los caminos de él, no en tu propia opinión. Si no se trata de hacer cosas por hacer cosas, no, sino a las cosas las cuales el Padre quiere que tú hagas, ¿sí? Es decir, camina en el Espíritu. Mientras camina en el Espíritu, todo va a fluir, ¿sí? Porque estás caminando en la voluntad de él, mi amado hermano, ¿sí? Y dice Romanos Romanos 15:13, ¿sí? Y el Dios de esperanza, ¿sí? Os llene de todo gozo y paz en el creer, ¿sí? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Voy a repetir nuevamente. Y el Dios de esperanza, ¿sí? Os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, como te decía, mira, el Roja Codes, el Espíritu Santo te va a hacer cosas que tú ni imaginabas, ¿sí? El Espíritu Santo, primero, el caminar en el Espíritu te va a hacer, te va a empoderar, el Espíritu Santo te va a empoderar y te va a dar eh, esa esperanza, así que quizás has perdido, ¿sí? Por eso te decía, es muy importante caminar en el Espíritu, porque allí no puede haber falta de esperanza. Si te sales de caminar en el Espíritu, de caminar en la voluntad de Dios, entonces allí donde vienen todos esos sentimientos, falta de esperanza, depresión, todo eso. Sí, pero ¿qué hace el Roja Codés? ¿Qué hace el caminar en el Espíritu? Te empodera, ¿sí? Te empodera con esperanza. ¿Y esa esperanza qué produce? Ese gozo y esa paz por causa que has creído, ¿sí? El Espíritu Santo, el Roja Codés, quiere darte ese poder y ese poder te va a dar esa esperanza y esa esperanza te va a dar ese gozo y esa paz, ¿sí? Entonces, muy importante, dice, y el Dios de esperanza, Dios es el Dios de esperanza. Cuando tú caminas en los caminos de Él, pues siempre estás caminando en esperanza, siempre estás caminando en gozo, en paz, en alegría, ¿sí? Cuando caminas en el Espíritu, ¿sí? Entonces comienzan a aflorar esos frutos del Espíritu, que son gozo, paz, bondad, mansedumbre, ¿sí? Pero si no estamos caminando en el Espíritu, entonces esos frutos se van a apagar, ¿sí? Esos frutos se van a apagar, ¿sí? Por eso cuán importante es caminar en el Espíritu, ¿sí? Por eso que el Padre hoy nos hace mención de eso, de que evaluemos nuestros caminos, si estamos caminando en el Espíritu, si estamos caminando en fe, mi amado hermano. Mira, cuando Pablo dijo, ya no vivo yo,
sino Cristo vive en mí. Wow, esto es profundo, mi amado hermano. Esto significa rendir toda nuestra voluntad al Padre Celestial, rendir todo, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros deseos, por causa del que no hemos rendido totalmente a Él, nuestra voluntad. Nosotros todos los días, día a día, debemos decir, Padre, decido caminar en el Espíritu y no en mi voluntad, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía en este día, que se haga tu voluntad, eso es lo que debemos decir. Por eso Pablo dijo eso, pero para que Pablo dijera eso, wow, hay que tener un nivel de madurez grande, profundo, ¿sí? Ya no vivo yo, sino que Cristo vivo en mí. Eso significa cada paso que yo doy, cada cosa que yo pienso, cada cosa que acciono, cada cosa que hablo, cada actitud que yo tomo, ¿sí? Eso es vivir, eso es ya no vivir yo, sino que Cristo vive en nosotros, ¿sí? Por causa de su Espíritu, de su Ruach HaKodesh, ¿sí? Por eso también el Padre dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y cuando caminamos en el Espíritu, estamos rindiendo nuestros pensamientos, estamos rindiendo nuestra voluntad y le estamos diciendo, Padre, rindo todo ante ti, tus pensamientos son más altos, yo quizás quisiera hacer esto, pero tus pensamientos son más altos, ¿sí? Tus bendiciones, todas las cosas que tú tienes preparadas para conmigo, quizás yo puedo hacer cosas buenas, prepararme, capacitarme a tomar cosas que parecen bendiciones. Mira, el enemigo te puede enviar bendiciones, te puede abrir puertas también, pero ojo, quizás esas puertas no vienen de Dios, quizás tú puedes entrar por allí y tú dices, wow, se me abrió esta puerta. Oye, evalúa si está caminando en el Espíritu. Sí, evalúa si está caminando en el Espíritu. Sí, mira, Jesús caminó 3 años en el Espíritu y allí no le importó hacer lo que él tenía que hacer, no le importó dormir donde él tenía que dormir, no le importó ser humillado, sufrir humillación, vituperio, ¿sí? Cuando él dijo, o sea, no me importa, voy a parafrasear, no me importa si duermo, mi cabeza es recostada en una roca, ¿sí? Eso no le importaba eso, no porque no tenía, digamos, un poco de pena, no, sino porque él estaba caminando en el Espíritu, él estaba enfocado en su ministerio. ¿Cuál era su ministerio? Sanar a los enfermos, expulsar demonios, expandir el reino. Él estaba enfocado en eso y no le importó dónde tenía que dormir, dónde tenía que pasar la noche, si fue humillado, si fue vituperado, si todo lo que sufrió en la cruz, todas esas humillaciones a él no le importó. ¿Por qué? Porque estaba caminando en el Espíritu, ¿sí? Estaba caminando en el Espíritu, mi amado hermano. Entonces, cuán importante es eso, caminar en el Espíritu. No que no te estoy diciendo que no te importe lo que te hagan, no, sino que pues muchas veces hay que desechar eso, olvidar eso, ¿sí? Si vino vituperio, injusticia, si vino alguna ofensa, bueno, olvidemos eso, perdonemos y sigamos enfocados en caminar en el Espíritu como hizo Jesús. ¿Cuántas cosas no pudo haber hecho Jesús? Pudo hacer que descendieran los ángeles, que pues destruir a cualquier persona y no lo hizo porque él estaba enfocado en cumplir su propósito, en hacer lo que el Padre Celestial quería que él hiciera, mi amado hermano. Así que pues en eso consiste el caminar en el Espíritu. Así que dejo este mensaje hasta acá. Pues quiero declarar, proclamar y decretar y profetizar que caminamos en el Espíritu sobre tu vida, mi amado hermano. Quiero declarar eso, ¿sí? Que serás como manantial de aguas, ¿sí? Como manantial, que ríos de aguas, ¿sí? Ríos del Espíritu salen de ti, palabra que sale de ti, bendiciones sobreabundantes por causa de ese manantial que Dios va a derramar sobre tu vida, ¿sí? Que caminando en el Espíritu obtienes esa sabiduría, producto del temor de Dios, esa sabiduría que muchas veces la necesitamos y la anhelamos, ¿sí? Y que adquieres poder, ¿sí? Impartido por el Roja, el cual impartirá a ti esperanza, gozo y paz, mi amado hermano. Así que declaro eso para con tu vida. Declaro que caminas 100%, totalmente caminas en el Espíritu, mi amado hermano. Lo declaro y lo profetizo para con tu vida en el nombre de Jesús, de Yeshua. Chao, chao, bendiciones, te bendigo.